Bueno, hemos abordado el tema la pobreza en América Latina, ¿verdad? Y vamos a construir un ensayo que tiene introducción, cuerpo y una conclusión. Voy a solicitar a Aragundi que nos lea, por favor, el reparto de la pobreza en América Latina, ¿ya? Tenemos ahí el cuadro rojo, extremadamente pobre, muy pobre y pobre. Te escuchamos, Aragundi. El reparto de la pobreza en América Latina. Porcentaje de población que es pobre, muy pobre y extremadamente pobre. Honduras, extremadamente pobre, muy pobre y pobre, 52,6%. Guatemala, extremadamente pobre, muy pobre y pobre, 48,8%. Venezuela, extremadamente pobre, muy pobre y pobre, 35,6%. México, extremadamente pobre, muy pobre y pobre está en un 34,8%. Nicaragua está entre un 34,8%. El Salvador está en un 29%. Colombia está en un 27,6%. Bolivia está en un 24,7%. Perú está en un 23,9%. Ecuador está en un 23,2%. Brasil está en un 21%. República Dominicana está en un 19,90%. Paraguay 18,6%. Panamá 14,1%. Costa Rica 9,7%. Argentina 7,1%. Chile 6,4% y Uruguay 2,9%. Muchas gracias, Aragundi. Bueno, Una pregunta, mister. dime. ¿Uruguay quiere decir que es el país menos pobre? Sí, según la tabla del Banco Mundial del 2018, sí, pero recuérdate que con la pandemia estos datos pudieron haber variado, pero según lo que estamos observando, sí. Además que también esto se analiza por la cantidad de gente que vive. Por ejemplo, si tú analizas, Brasil está en el puesto 11. Yo les decía que Brasil es uno de los países que más ha mejorado en la parte de la industria, ¿verdad? De la educación. Entonces, ¿por qué Brasil está aquí? Porque su población es mayor que la de Ecuador, pues chicos, ¿ya? Si nosotros somos 17 millones de ecuatorianos, ¿cuántos millones creen que hay en Brasil? Ahí se concentra la mayor parte de incluso de creyentes católicos porque hay muchísimas personas ahí. Bueno, es uno de los países más grandes de América del Sur, ¿verdad? Brasil. Entonces también se mide por esta parte de la cantidad de población. Miren que México se encuentra en cuarto lugar. También, ¿por qué razón está ahí México? Por la cantidad de población. No significa que todos en México son pobres, ¿verdad? Pero sí hay una buena parte de su población que está sumida en esta pobreza, ¿verdad? Ya, entonces vamos a irnos ahora a la siguiente pregunta. Sebastián Molina, léenos por favor la pregunta que tenemos en la reflexión. ¿Cómo harías tú para probar que existe pobreza en Latinoamérica? Discuten en clase. Bueno, ¿cómo se hace para probar una idea? ¿Qué se debe hacer? ¿Elaborar una tesis o argumentar? ¿Cuál sería el paso a seguir ahí? ¿Cómo se prueba que existe pobreza en América Latina? A ver, ¿cómo creen que se pruebe? ¿Dando mi opinión o argumentando mi opinión? Argumentando. Argumentando. Entonces aquí tienen que tener muy claro esa parte de la argumentación. Aquí tenemos lo que ya les expliqué en la primera vuelta, la tesis, los argumentos y la conclusión. Entonces, chicos, vamos a realizar la introducción. Les voy a dar 10 minutitos y luego de eso me van a leer lo que han escrito. Recuerden que tienen que responder a la pregunta ¿por qué existe pobreza en América Latina? Es una tesis que tienen que crear. ¿Ok? Si a alguien se le hace complicado, yo le ruego que por favor primero redacte el borrador
luego lo lee y ahí le ayudamos a mejorarlo. Entonces, ¿qué debe llevar la introducción? La tesis y una frase. No se olviden de esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos en búsqueda de esa frase y vamos en búsqueda también de la tesis, que es responder a la pregunta ¿por qué existe pobreza en América Latina? Les voy a dar 10 minutos, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo hacer la introducción? ¿Está todo claro? Profe, la tesis y la introducción son aparte, o va, la tesis también va ahí mismo en la introducción. Ya, recuerda que la introducción, ahí va la tesis y va una frase de apoyo, como un argumento de autoridad. Van las dos cosas. Y tienes que tener 10 líneas de esa introducción. Entonces, por ejemplo, yo empezaría así, la injusticia social y la desigualdad forman parte de la pobreza, esta que nunca se terminará en América Latina. Ahí yo estoy dando una afirmación, porque los grupos de poder concentran los grandes negocios en una sola familia, ¿ya? Tal como lo diría, y ahí coloco la frase de algún personaje que hable sobre esto. Entonces tengo que tener 10 líneas de esa introducción. ¿Ya? Primero busquen la frase, redacten su idea y la leen y aquí entre todos la vamos mejorando, ¿no? De eso se trata. Entonces, vamos a Profesor, hacer algo. en tema va lo mismo que de la pobreza en América Latina. Ya. Generalmente los ensayos o los textos argumentativos, usted como autor le da un título, ¿ya? El tema es pobreza en América Latina, pero el título puede ser otro. Puedes poner por qué no se termina la pobreza en América Latina, o quiénes son los más ricos de América Latina, o la desigualdad en América Latina. Es decir, puedes darle el título que tú desees. El título pónganlo al final. Ahorita enfrásquense en la introducción, en la tesis y en la frase. Recuerden que la frase y la tesis forman parte de la introducción. ¿Ok? Bueno, trabájenlo, por favor. No los veo trabajando algunos. Muy bien, Santana. Una frase: en América Latina y África no hay países pobres, hay países robados, saqueados, explotados, pero no pobres.
Carlos Alfredo, Gabriel Barquín, Ronnie Alarcón, Tiffany Rosero, tienen la cámara apagada. Muy bien, chicos, son 11 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a quedar hasta este momento. Y en la próxima clase, pues ya tiene que estar elaborada esa introducción. Vamos a poner aquí. Déjenme verlo. Si Dios lo permite, nos vemos en otro momento, ¿ok? Un gusto haber trabajado con ustedes. Pasen bien. Chao, chao.